Mal de ojo en San Luis Potosí. Una noche de finales de octubre, transitaba por la carretera federal 57, en un tramo que cruza un paraje semidesértico antes de llegar a San Luis Potosí. Llevaba varias horas manejando solo, escuchando la radio para no dormirme. La luz anaranjada del atardecer cubría el horizonte, tiñendo todo de un color apagado. Fue ahí cuando vi a una anciana parada al borde del camino. Llevaba un rebozo oscuro y alzó la mano con una lentitud extraña, como si supiera que yo no podía ignorarla. No había ningún pueblo cerca, solo matorrales y tierra seca. Detuve el tráiler, bajé la velocidad y me acerqué lentamente. Cuando frené por completo, noté que ella apenas tenía arrugas visibles en el rostro, pero sus ojos destacaban. 2 círculos grisáceos con un brillo inusual, casi plateado. Sin decir mucho, abrió la puerta y se subió con una agilidad que no correspondía a su edad aparente. La ayudé a subir a la cabina y me limité a preguntar: ¿A dónde va, señora? Más adelante, joven, respondió con una voz suave, casi apagada. Puse primera y retomé el camino. Los minutos pasaban y el silencio se volvía pesado. Quise romperlo preguntando su nombre, de qué pueblo venía o si estaba bien. Ella apenas respondía y cada tanto me miraba de reojo. Su mirada me incomodaba. No era solo por lo fija que era, sino por ese brillo extraño que parecía no apagarse, incluso cuando la luz exterior disminuía con el anochecer. Al cabo de unos 15 minutos, justo cuando pensé en insistirle sobre su destino, la mujer sonrió levemente y dijo: «Aquí está bien, joven». Miré a ambos lados de la carretera. No había nada, solo el camino vacío y la maleza al fondo. «¿Segura? Aquí no hay ni casas». Ella solo asintió y con un movimiento brusco para alguien de su edad, abrió la puerta y bajó de la cabina. Al momento de despedirse, me tocó el antebrazo con una mano extremadamente fría y huesuda. Al sentir el contacto, noté cómo murmuraba algo en un idioma que no comprendí, pero que reconocí vagamente como náhuatl. No supe qué decir. Solo cerré la puerta, arranqué de nuevo y seguí mi camino con un malestar creciente en el estómago. A los pocos minutos, mientras el cielo ya se tornaba negro, empecé a sentir algo raro. Me ardían los ojos y la carretera se veía borrosa. Las líneas blancas se movían, como si flotaran. Vi figuras oscuras, siluetas humanas cruzando de un lado a otro, pero cuando frenaba, no había nada. El mareo aumentó. No podía seguir así. Alcancé a llegar a un paradero con luz tenue, donde ya había 2 tráilers estacionados. Apagué el motor, bajé y vomité junto al camión. Un par de colegas se acercaron. Uno de ellos, hombre robusto con gorra, me agarró del hombro y notó mi estado. «¿Qué te pasó, compa? ¿Chocaste o qué?». Apenas pude explicar entre palabras sueltas lo de la anciana. Cuando mencioné los ojos brillantes y el toque en el brazo, el otro trailero soltó un chiflido bajo. «Eso es mal de ojo, viejo. No era una señora normal. Aquí en San Luis se han oído historias. Hay brujas que salen a las orillas del camino para marcar a los que se detienen». Sentí un escalofrío recorriéndome de arriba abajo. Me llevaron hasta una banca improvisada cerca del paradero, y uno de ellos, que dijo ser de un pueblo cercano, insistió en buscar a un curandero. Unas 2 horas después, un hombre mayor llegó. Traía un manojo de hierbas y un frasco con lo que parecía agua turbia. No hizo preguntas. Se puso a rezar en voz baja mientras me frotaba el cuerpo con las plantas. Durante el ritual, sentí de nuevo las náuseas, hasta que en un momento no pude más y vomité sobre el piso. Lo que salió no era normal. Un líquido negro, espeso, con un olor entre hierro y tierra húmeda. Los otros camioneros se quedaron callados. El curandero siguió limpiándome hasta que dijo que ya estaba. «Te marcó, pero ya te saqué lo peor», comentó, mirando al piso. Dormí en el camión esa noche, con fiebre y el cuerpo cortado. A la mañana siguiente me levanté sintiéndome mejor,
aunque seguía con dolor de cabeza. Salí de la cabina para despejarme y al ver el parabrisas me detuve en seco. Había dibujos en el polvo. No eran garabatos cualquiera. Eran símbolos geométricos, círculos y cruces cruzadas que jamás había visto. Ninguno de los colegas se atrevió a acercarse mucho. «Eso lo dejó ella», dijo uno en voz baja. Después de limpiar el vidrio, no quedó rastro. Seguí mi ruta ese día, pero desde entonces ya no me detengo a recoger desconocidos en carretera. Podrán decir que uno es frío o desconfiado, pero cuando has visto los ojos de alguien que no es completamente humano y has sentido en la piel el peso de un mal de ojo, entiendes que hay favores que cuestan caro. Nunca más volví a ver a esa anciana. Aunque a veces, manejando de noche por tramos vacíos, siento que alguien me observa desde la orilla y no siempre me animo a voltear a mirar. Niños de la Plaza Abandonada, Morelos. En la antigua carretera de Cuernavaca, por la zona conocida entre los viejos como el Parador del Silencio, hice alto una noche en la que el cansancio me ganó antes de llegar a destino. Era poco antes de que la madrugada rompiera, cuando el viento en la sierra ya no se siente tan fresco, sino más bien pesado. El parador había quedado olvidado desde hacía años. No había más que escombros de lo que fueron locales, un restaurante en ruinas, juegos oxidados llenos de maleza y una piscina seca cubierta de hojas. Aparqué el tráiler a un costado, pensando solo en dormir un par de horas para seguir el viaje. Me subí a la litera de la cabina y me cubrí con una manta. El silencio del lugar era absoluto, salvo por el crujido de las ramas mecidas por el viento. Cerré los ojos y poco después, entre el adormecimiento, escuché un sonido que no pertenecía a ningún animal ni a nada natural. Era una risa aguda, una de esas risas de niños jugando. No una, sino varias, muy bajas al principio. Me incorporé, pensaba que quizá alguien había llegado. Me asomé por la ventana y bajo la luz opaca de la luna, alcancé a distinguir el área de juegos. Columpios, resbaladilla, un sube y baja. Uno de los columpios se balanceaba. Era un movimiento leve, oscilante, de esos que el viento podría provocar, pero el aire estaba completamente quieto. El rechinar del metal viejo retumbaba en medio del silencio, y con cada vaivén, la risa de niños se hacía un poco más clara. No vi figuras, no vi siluetas, pero la sensación de que había alguien ahí era tan fuerte como si los hubiera tenido frente a mí. No soy alguien que se asuste fácil, y menos manejando por tantas carreteras solitarias, así que agarré la linterna y bajé a revisar. Me acerqué al área de juegos. El columpio seguía moviéndose. Pasé la luz de la linterna por los alrededores, buscando alguna sombra. No había nada. La maleza cubría casi todo, incluso parte de los juegos. Fue entonces que noté algo extraño. Había pequeñas huellas marcadas en el polvo, justo donde terminaba el concreto del área y comenzaba la tierra. Huellas de pies descalzos, de niños. Seguí las marcas unos pasos, y ahí se detenían, como si los niños hubieran desaparecido en el aire. Fue en ese instante que algo rodó desde la oscuridad. Una pelota de goma, vieja, sucia, con los colores ya borrados por el tiempo. La pelota se detuvo justo contra mi pie. Miré a todos lados, pero no había nadie. Y sin embargo, la sensación de ser observado se volvió abrumadora. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo entero, como si hubiera abierto la puerta de una cámara frigorífica. Decidí no quedarme un segundo más. Subí de nuevo a la cabina y encendí el motor. Mientras maniobraba para salir de ahí, giré la vista por última vez hacia el edificio principal del parador, aquel que alguna vez fue restaurante. Las ventanas estaban rotas, cubiertas de polvo, y aún así, tuve la certeza de ver sombras pequeñas asomadas entre los cristales rotos, como si niños invisibles me miraran irme. No volví a detenerme hasta estar de vuelta en carretera abierta.
Esa noche, en un parador más adelante, encontré un puesto de tacos y decidí preguntar si alguien conocía el lugar abandonado. Fue un señor ya mayor quien me contó la historia. Dijo que en los años 80, un autobús escolar que iba de excursión se accidentó justo en ese tramo. El vehículo cayó por una pendiente, chocando contra el parador. Varios niños murieron en el lugar, algunos en la piscina, otros atrapados en los juegos. Desde entonces, aseguraba él, se escuchaban las risas por las noches, los columpios moviéndose solos, y se veía de vez en cuando una pelota rodando entre la maleza. No fue el tipo de historia que uno cuenta solo para asustar. Lo decía con una seriedad pesada, de esas que te hacen saber que hay algo más que leyendas. Me quedé pensándolo mientras terminaba de cenar. Recordé el frío, las huellas, la pelota. No fue sugestión, no fue un sueño. Años después, hablando con otros colegas, he sabido de más casos parecidos. Gente que se detiene en lugares que ya no existen oficialmente, que figuran en mapas viejos, pero no en los nuevos. Paradores fantasma, como les dicen. Uno se acostumbra a ver cosas raras en carretera, pero hay algo en la risa de los niños que se vuelve más escalofriante que cualquier lamento. Desde aquella noche aprendí a no confiarme de sitios abandonados. Si un lugar ya murió, es mejor dejarlo descansar. No volvería a estacionarme en un sitio así, ni aunque el sueño me venciera. Los recuerdos pueden quedarse atrapados en los lugares, y a veces no son solo recuerdos, sino presencias que siguen ahí, jugando, riendo, esperando que alguien más detenga el motor y escuche lo que quedó atrapado entre ruinas y polvo. Aparición en la tormenta eléctrica, Estado de México. Nunca me había tocado manejar con un cielo tan enojado como aquella madrugada. Venía bajando desde Querétaro rumbo a la Ciudad de México, justo a la altura de Tepotzotlán, cuando empezó a llover con una fuerza que parecía que el cielo se iba a venir abajo. No eran gotas, era agua pesada, gruesa, de esas que borran el parabrisas aunque lo tengas a toda velocidad. Y relámpagos. Cada minuto, cada 30 segundos, el cielo se abría de lado a lado. Llevaba el radio apagado. Con ese clima, uno prefiere concentrarse en el asfalto, en el puro instinto. Entre cada relámpago, solo veía negro total. Y así iba, despacio, con las luces bajas para que el agua no rebotara tan fuerte, cuando sucedió lo que no me he podido borrar de la cabeza hasta hoy. Un relámpago cayó, iluminando la carretera entera por un segundo. En ese instante, justo delante de mí, parado en medio del carril, estaba un hombre. Se veía completamente empapado, con la ropa pegada al cuerpo y los brazos colgando a los costados. No parecía moverse, pero sus ojos se alcanzaban a distinguir, abiertos de par en par, fijos en mí. Solté una maldición y pisé el freno. Las llantas rechinaron, el tráiler se tambaleó con el agua, pero cuando el siguiente relámpago iluminó el camino, ya no había nadie. Vacío, asfalto mojado y charcos, eso era todo. Pensé que había sido el cansancio o un truco de la vista. Eso pasa. No sería la primera vez que uno imagina cosas en medio de la carretera, entre desvelo y clima pesado. Volví a acelerar, lento, recuperando el ritmo, pero con el corazón martillándome el pecho. Apenas habían pasado unos metros más cuando otro relámpago rompió el cielo. Esta vez no fue solo el destello. Ahí estaba de nuevo el mismo hombre, pero ahora más cerca. Ya no estaba a 20 metros, ahora era como si hubiera corrido hacia mí, justo frente al cofre. Se le veían los ojos todavía más abiertos, la boca también, pero sin sonido, solo ese gesto congelado. Tuve que girar el volante por instinto, pegándome casi al acotamiento. El camión se ladeó un poco, pero no llegué a perder el control. Volteé hacia el asiento del copiloto, como si buscara confirmación, aunque iba solo. Eso me dio más miedo todavía.
Y luego, lo peor, el tercer relámpago. Ese fue más largo, como si el cielo lo hubiera alargado de propósito. Y en ese instante lo vi pegado contra el parabrisas. No parado, no frente al camión, pegado, como si flotara en la tormenta, con el rostro aplastado contra el vidrio, la boca abierta en un grito sin sonido, los ojos blancos, desorbitados. No hubo golpe, no hubo ruido, solo ese rostro pálido, casi azuloso por el frío, mirándome desde centímetros de distancia. No pensé nada, solo apreté el acelerador con todas mis fuerzas. El motor respondió, el tráiler se lanzó hacia adelante y mientras el agua seguía cayendo, sentí que pasaba a través de esa figura, como si lo hubiera absorbido la lluvia. No frené hasta que llegué a una estación de servicio unos kilómetros más adelante. Me estacioné temblando, con las manos pegadas al volante, sin poder moverme. Me quedé un rato ahí, con el motor apagado, escuchando solo la lluvia golpear el techo de la cabina. Esa noche no dormí, ni siquiera bajé del camión. Días después, en el patio de maniobras, lo conté, con miedo de que me vieran como loco, pero aún así lo solté. Y uno de los compañeros, sin reírse ni nada, solo bajó la voz y dijo que eso ya lo habían escuchado antes, que en ese tramo, hace años, un hombre había intentado cruzar la autopista durante una tormenta. Nadie lo vio o no lo pudieron esquivar. Lo atropellaron ahí mismo. Murió al instante. Desde entonces, decían, en noches de tormenta fuerte, cuando los relámpagos caen uno tras otro, se le ve aparecer, a veces de lejos, a veces pegado contra el parabrisas, pidiendo ayuda. Eso fue lo que me terminó de helar la sangre, saber que no fui el único, saber que no era un sueño ni una alucinación, era algo que otros ya habían vivido. Desde esa noche, cada que voy por ese tramo y el cielo se pone oscuro, me empieza a temblar el pulso en el volante. Y si escucho un trueno a lo lejos, si empieza a llover aunque sea suave, bajo la velocidad. No he vuelto a verlo, pero siento que en cualquier momento, en cualquier parpadeo, en el siguiente relámpago, podría estar de nuevo ahí, pegado al vidrio, con los ojos vacíos y la boca abierta, gritando en silencio bajo la lluvia. Porque ni siquiera una cabina de tráiler con su tonelaje y su motor rugiendo te aísla de cosas como esas. No en una carretera como esa. No cuando el cielo desata su furia, llamada desde el más allá en Baja Sur. En la carretera que cruza la península de Baja California Sur, hay tramos donde el silencio se convierte en algo casi físico. Los que hemos manejado por ahí de noche, sabemos que no es solo la falta de sonido, es una especie de presión en el pecho, una quietud que parece venir del cielo estrellado y del desierto sin fin. Yo iba solo, después de una entrega en La Paz, rumbo a Guerrero Negro. Pasaba de la medianoche, no había señales de radio y el teléfono sin señal desde hacía rato. Estaba acostumbrado a esos trayectos solitarios, pero esa noche había algo en el aire. Una sensación pegajosa, como si el calor no se fuera ni con las ventanas abiertas. Llevaba rato con el volante fijo, luz alta encendida, sin ver más que carretera, polvo y cactus. De pronto, como si algo me hubiera sacudido, el teléfono comenzó a sonar. No debería. No había cobertura desde hacía kilómetros. Lo primero que pensé fue en algún error del aparato, un eco de señal perdida o algo técnico. Alcancé a mirar la pantalla y se me fue el alma al estómago. El nombre y número de un amigo. Un compañero trailero que había muerto un mes antes en esa misma ruta, en un tramo no muy lejos de donde estaba. No lo pensé, contesté. Me sudaban las manos. Del otro lado escuché su voz. No era una grabación, no era un eco. Era su voz agitada, desesperada, diciendo claramente: «Hermano, ten cuidado, detén el camión, detente ahora». Yo, entre el shock y el miedo, no dije nada.
Solo sentía el pulso en las sienes, el corazón pateándome las costillas. La voz insistió: «Frena ya, por favor». Fue un reflejo. Pisé el freno con fuerza. El camión se detuvo en seco. Las llantas rechinaron. Las luces delanteras iluminaron algo que estaba justo enfrente. Una vaca enorme, negra, parada a mitad de la carretera. Si no hubiera frenado, me la habría llevado de lleno. Con el peso de la carga y la velocidad, habría volcado o algo peor. Me quedé ahí, respirando como si acabara de correr una maratón, con las manos temblando sobre el volante. Volví a mirar el teléfono. La llamada seguía activa. Al intentar hablar, se cortó. La pantalla quedó en negro. Intenté devolver la llamada, pero el número marcaba como inexistente. Tuve que parar a un lado del camino. No podía seguir así. Bajé de la cabina, respiré el aire caliente del desierto, me senté en la arena. No sabía si reír o llorar. Terminé llorando. Pasé el resto de la noche ahí mismo, sin atreverme a mover el camión. Las luces apagadas, el motor detenido, solo el cielo lleno de estrellas y el crujido lejano de algún animal nocturno. Pero lo más pesado no era la oscuridad ni el silencio. Era esa sensación de que alguien, algo, seguía cerca. Cuando amaneció, ya más tranquilo, seguí manejando. A los pocos kilómetros me topé con un pequeño altar improvisado, flores secas, una cruz de madera con su nombre, el nombre de mi amigo. Era el lugar exacto donde había tenido su accidente el mes anterior. No había planeado detenerme, pero el camión pareció irse solo hacia la orilla. Me bajé, me acerqué al altar y sin pensarlo dejé ahí una moneda, un encendedor y una oración que me salió casi sin palabras, agradeciéndole. Desde aquel día no volví a manejar por esa ruta de noche. Y si el teléfono suena después de medianoche, el cuerpo entero se me eriza. Hubo algo que siempre me quedó dando vueltas. Después, preguntando entre otros traileros de la zona, varios aseguraban haber recibido llamadas raras en ese tramo, siempre cerca de donde fue el accidente de mi amigo. Algunos decían escuchar voces en la radio. Otros simplemente notaban que los aparatos se encendían solos, aunque el motor estuviera apagado. Un viejo trailero, en una fonda de camino, me contó que no era la primera vez, que desde antes ya había habido muertes en ese tramo, que la carretera parecía tener algo pegado, algo que no se va aunque la repavimenten o cambien los letreros, que los muertos, en vez de irse, se quedan cuidando a los vivos. Algunos prefieren pensar que son advertencias, otros que son solo ecos, recuerdos atrapados entre el calor y el polvo. Yo, después de lo que me pasó, no tengo dudas. Nunca me gustaron las leyendas de carretera. Siempre fui de los que piensan que las historias paranormales solo son inventos para pasar el rato. Pero cuando el que te llama es alguien a quien tú mismo enterraste, la cosa cambia. A veces, ya en casa, despierto a medianoche con la sensación de que el teléfono está por sonar. La mente juega trucos, me digo, pero es inevitable mirar la pantalla, solo para asegurarme de que el nombre que aparece no sea el suyo otra vez. Y aunque parezca una locura, guardo su número en el teléfono. No he tenido el valor de borrarlo, como si hacerlo fuera traicionar aquel momento en que me salvó la vida. Puede que nunca se vuelva a repetir, o puede que un día, en alguna otra noche solitaria, el teléfono suene de nuevo. Si pasa, contestaré. No me atrevería a ignorar una llamada desde el más allá. Serpiente fantasma de la autopista Maya. En las carreteras cercanas a ruinas antiguas, uno siente una energía distinta. En mi caso, vi algo que no pertenece al mundo normal. Era poco más de medianoche cuando me tocó cruzar la carretera que conecta con Cobá, allá por Quintana Roo. Sabía que era un tramo solitario, con la jungla encima, densa, oscura, cerrada como si el mundo entero se terminara en esa línea de asfalto. Recuerdo que traía un cargamento de materiales hacia Tulum, nada fuera de lo normal. La radio ya no captaba señal, y solo quedaba el rumor del motor y el vaivén del tráiler entre curvas suaves.
No había pasado ni una hora en ese silencio absoluto cuando, de golpe, el reflejo de los faros iluminó algo extraño. A lo lejos, pensé que era un tronco caído, quizá de una ceiba derribada por el viento. Aflojé la velocidad, pensando en rodearlo o avisar más adelante para que lo retiraran. Pero a medida que me acercaba, noté que el supuesto tronco no estaba quieto. Tenía un leve balanceo, como si respirara. El corazón se me fue a la garganta cuando lo entendí. Eso no era madera. Me quedé quieto frente a una serpiente descomunal. Ocupaba de lado a lado el ancho de la carretera, fácil varios metros de largo. Las escamas reflejaban la luna en destellos plateados. Era un animal, sí, pero no se movía con el ritmo de cualquier criatura. Frené en seco, ni siquiera me atreví a tocar la bocina. Y fue ahí que lo noté. El cuerpo de la serpiente no era sólido del todo. A través de ella, alcanzaba a ver el asfalto, las líneas blancas y hasta parte de la maleza. Esa transparencia me dejó congelado. No era una serpiente normal, y menos cuando giró la cabeza hacia mí. Los ojos eran lo peor. Brillaban de un amarillo tan intenso que parecía imposible que no iluminara el interior de la cabina. No pestañeaba, no hacía ruido, solo me miraba. Se quedaron así unos segundos. No sé cuántos fueron realmente. El motor seguía encendido, las luces encendidas, pero yo ni respiraba. Sentía el sudor frío bajándome por la espalda, pegándome la camiseta a la piel. Y entonces, sin prisa, la serpiente comenzó a deslizarse lentamente hacia un lado, perdiéndose entre los árboles. No rompía ramas, no movía hojas. Se esfumaba, literalmente, hasta que no quedó ni rastro. Me quedé ahí, paralizado, mirando al frente, con las manos firmes en el volante sin mover un solo dedo. Me tardé lo que pareció una eternidad en reaccionar. No fue hasta que un coche pequeño, quizá un taxi, se detuvo detrás y empezó a pitar con desesperación que volví a la realidad. Arranqué, pero seguí temblando. Las manos no dejaban de sudarme. Conduje sin mirar los retrovisores, sin atreverme a voltear hacia la selva. La sensación de que algo me observaba desde la oscuridad no me abandonó en ningún momento hasta que vi luces de un parador. Ya amanecía cuando decidí parar en una fonda, de esas que están casi abandonadas. Apenas bajé, el dueño, un señor mayor, me notó pálido. Le conté lo que había visto, más que nada para sacar el miedo de encima. Pensé que se iba a reír, pero número. Me miró muy serio y solo me dijo una palabra: no can. Así, sin más, como si fuera algo que él ya conocía desde siempre. Me explicó después, mientras me servía un café, que los mayas hablan de esa serpiente como un guardián de los caminos antiguos, espíritu protector de los pasos sagrados. No todos la ven, me aclaró, solo aquellos que, por alguna razón, llaman su atención. No supe si tomarlo como consuelo o como advertencia. Años después, cada vez que cruzo esa ruta, jamás vuelvo a conducir desprevenido, ni con música alta, ni distraído. Hay algo en el ambiente, sobre todo de madrugada, que se siente más denso, más pesado. A veces, incluso, juro que entre los árboles veo brillos como de escamas. Un detalle que no se me olvida nunca. Cuando llegué a descargar en Tulum ese día, noté que el parabrisas tenía una marca, una especie de trazo ondulado, como si alguien hubiese pasado una mano mojada en forma de serpiente. Nunca más volví a lavar ese vidrio. Tal vez muchos no lo entiendan, pero yo sí sé lo que vi. Y ahora, cada vez que alguien me habla de cosas raras en la carretera, de luces, de apariciones, yo les contesto siempre lo mismo. No todo lo que bloquea el camino se puede quitar con una grúa. Desde esa noche, aprendí a respetar no solo la naturaleza, sino también lo que queda oculto entre sus sombras. Porque en la selva maya, entre ceibas y chacas, cruzan cosas más viejas que cualquier carretera, más antiguas que cualquier ciudad. Y no todas son visibles a simple vista, hasta que deciden mostrarse.
Nunca me consideré supersticioso, pero después de ver a la No-Can, entendí que hay cosas en México que no se explican con palabras, solo se viven, y una vez que las ves, no vuelves a ser el mismo. Pasajero del tiempo en la vieja ruta a Guadalajara. Este relato me lo compartió un chofer de autobús foráneo, pero pudo pasarle a cualquiera en el camino. Yo mismo escuché esta historia de boca de un conductor que hacía la ruta Tepic-Guadalajara, una de esas rutas viejas, de las que ya casi nadie usa porque ahora todos prefieren las autopistas rápidas. Él, por costumbre, seguía tomando la libre, la carretera de antes, rodeada de árboles secos, potreros vacíos y alguna que otra hacienda abandonada. Era de noche, pasaban ya de las 11, cuando ocurrió el suceso que jamás pudo sacarse de la cabeza. Atravesaba un tramo recto, desolado, de esos donde no hay ni casetas ni tiendas. Apenas los faros del camión rompían la negrura, iluminando la línea amarilla en el centro del asfalto. Entonces lo vio, un hombre joven, parado junto a un paradero antiguo, de esos de concreto rajado y techito de lámina oxidada. El muchacho hacía señas con la mano, pidiendo que lo subieran. El chofer dudó, como cualquiera lo haría a esa hora y en esa carretera. Pero algo lo impulsó a detenerse. Bajó un poco la velocidad y orilló el autobús. Abrió la puerta con el clásico chirrido de los modelos viejos y vio con claridad al joven. Vestía ropa anticuada, un traje de lino blanco ya manchado por el polvo y un sombrero de ala ancha bastante desgastado. No llevaba mochila, no tenía celular, nada. Apenas un bastón de madera que parecía más de adorno que de apoyo. El muchacho subió con pasos tranquilos, dándole las gracias con un acento extraño, algo desfasado, casi de película de época. El chofer notó de inmediato el detalle que lo descolocó. El joven no miraba el camión como algo raro. No mostraba sorpresa por los asientos, por el tablero iluminado, por el motor encendido. Nada. Solo se sentó en la primera fila, mirando por la ventana hacia el campo oscuro. El conductor no pudo evitar preguntarle, con voz neutral, ¿para dónde va, joven? A la hacienda de los Almada, respondió el muchacho, sin girar la cabeza. ¿Y eso por dónde queda? Más adelante, donde solía estar el campo de maíz. Ya deben de haber pasado los revolucionarios, ¿cierto? Ya no hay peligro. El chofer tragó saliva, incómodo. No sabía si se trataba de algún bromista, alguien con problemas mentales, o si lo estaba entendiendo mal por el ruido del motor. Pasaron varios minutos en silencio. La única luz venía del tablero y de las tenues farolas de algunos postes oxidados cada tantos kilómetros. De pronto, el joven se levantó, señalando un claro al costado derecho de la carretera. «Aquí, por favor, ya estoy en casa». El chofer apenas alcanzó a detener el autobús. Miró hacia donde el pasajero señalaba. Era un casco de hacienda en ruinas, paredes medio caídas, ventanas huecas y techos hundidos por el tiempo. El muchacho descendió con una sonrisa leve, asintiendo en señal de agradecimiento. El conductor se quedó viéndolo desde el espejo, observando cómo caminaba hacia la bruma, entre sombras de árboles secos. Fue cosa de segundos. En lo que pisó el acelerador y volvió a mirar por el retrovisor, ya no estaba. El pasajero se había esfumado en el aire. La carretera siguió igual de vacía. No había otro auto, no había faros, no había gente. Más adelante, al llegar al próximo pueblo, el chofer se detuvo en una fonda que siempre abría hasta tarde. Pidió un café, todavía inquieto, y comentó el encuentro con los ancianos del lugar. Cuando les describió al joven y su manera de hablar, uno de ellos se levantó de la mesa y fue a buscar algo al fondo del local. Regresó con una fotografía vieja, casi sepia, enmarcada en madera carcomida. Era un daguerrotipo. En él, un joven vestido igual, traje de lino blanco, sombrero de ala ancha, bastón de madera. «Ese es el heredero Almada», dijo el anciano. «Murió hace más de 100 años.
Cuentan que lo emboscaron los revolucionarios antes de llegar a su hacienda. Dicen que todavía aparece buscando regresar a su casa. El chofer sintió un frío recorriéndole la espalda. Recordó perfectamente la sonrisa del pasajero antes de bajar, la voz apagada, las preguntas fuera de tiempo. Desde esa noche, me contaba, jamás volvió a recoger gente de madrugada en caminos antiguos. Y si veía a alguien con ropa extraña, prefería seguir de largo, persignándose en silencio. Años después, otros choferes también reportaban cosas similares. En la misma ruta, cerca del mismo paradero, veían a un joven haciéndoles señas. Algunos lo subían y vivían el mismo patrón. Preguntas extrañas, destino en la hacienda en ruinas y desaparición en la bruma. Los relatos coincidían incluso en el olor. Decían que el pasajero traía un aroma muy sutil a tierra seca, como si llevara años enterrado. Una noche, un nuevo conductor de esa línea, que no conocía la historia, recogió a un hombre parecido. No quiso hablar con él por desconfianza, pero lo llevó igual hasta donde pidió bajar. Solo después, al llegar a Guadalajara, un compañero le mostró la fotografía antigua del heredero Almada. Se quedó pálido. No había forma de explicarlo de manera lógica. Algunos intentaban decir que era una especie de alucinación colectiva, otros que era una leyenda que los mismos conductores alimentaban para hacer más llevaderos los trayectos nocturnos. Pero quienes lo vivieron directamente no dudaban de lo que habían visto. A día de hoy, esa carretera vieja sigue siendo usada por algunos camiones de carga y autobuses foráneos, y de vez en cuando el clima es brumoso y la luna no alumbra, alguien vuelve a ver al pasajero del tiempo, esperando paciente, de pie junto al paradero, con su sombrero de ala ancha y el rostro tranquilo, como si supiera que tarde o temprano alguien volverá a ofrecerle el último aventón hacia su hogar que ya no existe. En palabras de aquel chofer, no todos los pasajeros son de este mundo, y uno lo aprende tarde, a media ruta, cuando ya es imposible volver atrás. Aparición en la zona del silencio, Durango. Pensé que las historias sobre la zona del silencio eran exageradas, hasta que pasé por allí con mi tráiler. Lo conté una sola vez a mis compañeros en la base de transportes, pero ni ellos quisieron bromear con el tema. Esa noche llevaba un cargamento urgente, piezas de maquinaria para una planta en Chihuahua, así que decidí tomar la ruta más directa, el tramo que cruza por la famosa zona del silencio, en el bolsón de Mapimí. El reloj marcaba cerca de las 11 de la noche. La carretera era una línea recta interminable, flanqueada por desierto oscuro y cielo estrellado. Nada más se escuchaba que el rugido del motor y, de fondo, el zumbido de la radio. Pero justo al llegar a la planicie central, lo primero que noté fue que la radio empezó a fallar. Se convirtió en puro ruido blanco, estático, hasta apagarse por completo. Me extrañó, pero seguí. Al mismo tiempo, miré el tablero. La brújula digital giraba de un lado a otro sin sentido. Sabía que eso no era normal. Lo había escuchado en leyendas, pero nunca lo había visto con mis propios ojos. Apreté el volante, sentí un escalofrío, pero pensé que tal vez era solo un fallo eléctrico. Continué avanzando cuando, de pronto, el cielo se iluminó de golpe. No hubo sonido, ni trueno, ni nada. Solo una luz blanca, potente y silenciosa, que cayó justo delante de mi camión. Instintivamente frené con fuerza. Las llantas chirriaron y el camión entero vibró, como si un temblor suave sacudiera todo a mi alrededor. Apagué el motor. El silencio era absoluto. El zumbido de antes había desaparecido, incluso el viento parecía haberse detenido. Fue entonces que los vi. A unos 20 metros frente a mí, en medio de la carretera, parados sobre la arena que cubría el asfalto, estaban dos figuras, altas, delgadas, de más de 2 metros, calculo. Sus siluetas brillaban de forma tenue, con un resplandor pálido, como si fueran hechas de niebla iluminada desde dentro. No tenían rostro, ni ropa visible,
solo formas humanoides imposibles de describir bien. Me quedé congelado. No podía mover ni un músculo. A pesar de que mi mente gritaba que debía pisar el acelerador, el cuerpo no me respondía. Solo sentía en la cabeza un zumbido profundo, no en los oídos, sino más adentro, como si fueran voces hablándome sin palabras. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Pudo ser un segundo o una hora. De pronto, hubo un destello tan fuerte que me obligó a cerrar los ojos. Al abrirlos de nuevo, ya no había luz, ya no había figuras. Y lo peor fue darme cuenta de lo siguiente. Estaba conduciendo otra vez, con las manos en el volante, en plena oscuridad, kilómetros adelante del punto donde había frenado, como si todo hubiese sido un sueño, pero no era sueño. Miré el reloj y, con un nudo en la garganta, noté que habían pasado 40 minutos de los cuales no recordaba absolutamente nada. El sudor me corría por la espalda. Detuve el camión en el primer poblado que encontré, buscando un taller porque la brújula seguía girando loca y la radio no volvió a encender jamás. Cuando les conté lo sucedido a los mecánicos, se persignaron sin decir mucho, solo que en esa zona a veces se ven luces y seres del cielo, y que si eso pasa, es mejor no detenerse. Recuerdo claramente cómo uno de ellos, un señor ya mayor, me tomó del brazo y con voz baja me dijo: «Si alguna vez te pasa otra vez, no salgas del camión, y si puedes, ni siquiera mires». Esa frase se me quedó grabada. Desde entonces, por nada del mundo cruzo por la zona del silencio de noche. Si el trabajo me obliga, busco rutas alternativas, aunque sean más largas. Y si no hay opción, espero hasta que el sol esté bien arriba, con los ojos fijos al frente, rezando por no volver a ver esas figuras imposibles en el silencio del desierto. Nunca pude explicarme qué ocurrió en ese lapso perdido. Y no soy el único. Después de aquel viaje, escuché otras historias similares de colegas. Relojes que se detienen, camiones que aparecen kilómetros adelante sin haber pasado por el camino, luces que flotan entre los matorrales y desaparecen al acercarse. Lo más extraño de todo es que, aunque han pasado años desde esa noche, a veces, mientras conduzco en cualquier otro lugar, siento de pronto el mismo zumbido leve dentro de la cabeza. Un murmullo incomprensible que dura apenas unos segundos y luego se va, dejándome helado, como si algo se hubiera quedado conectado conmigo desde aquella vez. Dicen que la zona del silencio es un sitio donde las leyes normales de la naturaleza se doblan o desaparecen. Algunos lo relacionan con meteoritos, con campos magnéticos anómalos, incluso con portales de otro mundo. No sé qué sea, pero lo que viví no fue ninguna falla técnica ni alucinación. Lo sentí real. Lo vi. Y hasta el día de hoy, cuando cruzo algún desierto solo, no puedo evitar mirar de reojo al cielo, temiendo volver a ver esa luz descendiendo sin ruido, trayendo consigo a las mismas presencias que aquella noche me dejaron 40 minutos en blanco. Sé que otros no lo creen, pero quien haya pasado por ahí de madrugada entenderá lo que digo. La zona del silencio no es solo un mito para turistas, es un lugar vivo, extraño y peligroso. Y si escuchan de alguien que desapareció ahí sin dejar rastro, no lo duden. Puede haber terminado igual que yo, solo que no todos tienen la suerte de volver. Árbol que grita en Jalisco. Hay lugares que guardan crímenes antiguos, y a veces la misma naturaleza lleva su recuerdo. Encontré un árbol así en la ruta de los Altos de Jalisco. Era una de esas noches donde el silencio parece envolverlo todo. Yo llevaba una carga de tequila rumbo a Guadalajara y por costumbre evitaba las autopistas grandes para ahorrarme peajes. Me gustaba la tranquilidad de los caminos rurales, aunque admito que hay tramos donde uno siente que es el único ser vivo en kilómetros. Recuerdo que iba concentrado en el volante, con la radio ya sin señal desde hacía rato, cruzando entre campos de agave bajo una luna que iluminaba con fuerza,
cuando de pronto me invadió una especie de presión en el pecho, una sensación como de asfixia, como si algo me forzara a detenerme. No fue por sueño ni cansancio, fue un impulso repentino. Frené despacio y orillé el tráiler a un lado del camino. El camión quedó junto a un claro. Ahí mismo se levantaba un árbol grande, más alto que los demás, con ramas gruesas y torcidas como garras. Era un mezquite viejo, pero no uno cualquiera. Su forma tenía algo raro, como si hubiera crecido sufriendo. Apagué el motor y abrí la puerta, bajando con cuidado. El aire era fresco y apenas se escuchaba el canto lejano de algún grillo. Me estiré los brazos, respirando hondo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un quejido leve, casi como si alguien sollozara ahogado. Lo primero que pensé fue en el viento, esas corrientes raras que se cuelan entre los árboles. Me quedé quieto, mirando a mi alrededor. El quejido se repitió, pero esta vez fue más claro, más humano. Venía directamente del árbol. Me acerqué 2 pasos, sin saber si reírme de mí mismo o preocuparme. A medida que me aproximaba, el lamento se volvió más fuerte. Ya no era un simple quejido, era un grito, un alarido que helaba la sangre. Parecía el grito de una mujer atrapada dentro del tronco, llorando, pidiendo ayuda. Sentí que las piernas me fallaban. Retrocedí sin pensarlo, tropezando con unas piedras sueltas al borde de la carretera. De reojo, a la luz de la luna, noté algo en la corteza del árbol. Tenía marcas que no parecían de la naturaleza. Eran rasguños, como si manos humanas hubieran intentado arañar la superficie para salir. Y justo al centro del tronco, una hendidura extraña formaba un relieve que parecía un rostro. Una cara deformada, con la boca abierta en un gesto de dolor. Era imposible que la corteza formara algo tan preciso de forma natural. El grito cesó de golpe y en su lugar quedó solo el eco, un silencio más profundo que cualquier otro que hubiera sentido en mi vida. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Me subí de un salto a la cabina del tráiler, encendí el motor y aceleré. Las llantas levantaron polvo mientras me alejaba de ese claro. Durante el resto del trayecto, no pude quitarme de la cabeza lo que había oído. Al llegar a Guadalajara, busqué a algún conocido de la zona para preguntarle. Fue un hombre mayor el que me soltó la historia sin siquiera sorprenderse. «Ah, te tocó el árbol del ahorcado, compa», me dijo, mirando hacia el horizonte como recordando algo antiguo. «Dicen que hace mucho, por ahí, encontraron a una muchacha colgada de ese mezquite. La mataron y la dejaron amarrada al tronco. Desde entonces, en noches de luna llena, el árbol grita. Nadie se para allí, ni siquiera de día». Me explicó que en los pueblos cercanos le tienen tanto respeto que ni siquiera cortan ramas de ese árbol, aunque el mezquite sea bueno para leña. Lo dejan ahí, solitario, como un recordatorio de lo que pasó. Y que más de un trailero que se ha parado en ese mismo lugar cuenta lo mismo. Que el árbol llora, que el árbol grita. Volví a recorrer esa ruta varias veces después, porque el trabajo lo exige, pero jamás me detuve en el mismo sitio. Cada vez que me acercaba a ese tramo, sentía la piel erizarse antes de ver siquiera el árbol. A veces, sin querer, bajaba un poco la velocidad y miraba de reojo. La silueta del mezquite se recortaba contra el cielo como una figura torcida, siempre sola. En algunas noches, incluso con el motor rugiendo, me pareció escuchar de fondo un gemido, un lamento que el viento arrastraba hasta mis oídos. Pasaron meses, incluso años, pero jamás olvidé esa madrugada. Algunos compañeros traileros me dijeron que escucharon historias similares, aunque a veces cambian detalles. Algunos hablan de ver una figura colgando, otros dicen que el rostro en la corteza sangra si se le mira demasiado tiempo. Pero todos coinciden en lo mismo. Hay un árbol en los altos de Jalisco que no debería estar allí. Un árbol que recuerda lo que le hicieron a una mujer.
un árbol que sigue gritando para que nadie lo olvide. En una ocasión, ya por curiosidad o terquedad, busqué en internet si había alguna nota o reporte oficial. Encontré un par de relatos de personas de la zona sobre desapariciones antiguas, pero nada concreto, como si el mismo lugar quisiera que lo olvidaran, o como si las autoridades prefirieran no remover esas historias viejas. Por mi parte, aprendí a no retar esas cosas. Los caminos de México guardan demasiados secretos. Hay sitios donde mejor no parar, aunque te sientas cansado o el camión necesite un respiro. Prefiero seguir de largo, apretar los dientes y esperar llegar a un sitio más seguro. Y siempre, cuando paso por aquel claro, aunque ya conozca el tramo de memoria, acelero un poco más de lo normal. No por miedo al asalto o a los animales en la carretera, sino por respeto a ese árbol que grita. Porque aunque uno piense que todo eso son solo leyendas, hay noches donde el silencio de la carretera se llena de ecos antiguos, y no es prudente detenerse a escucharlos. Anciano del tramo urbano de Monterrey. No solo en caminos solitarios hay apariciones. En plena ciudad también puede surgir lo inexplicable. Esa vez yo iba conduciendo mi tráiler al amanecer, aprovechando que por fin había un momento de poco tráfico en Monterrey. Eran cerca de las 6, cuando el cielo apenas clareaba. Pasaba por la avenida Morones Prieto, una de las arterias principales, ya entrando en la zona urbana. Justo al llegar al cruce con Gonzalitos, con el puente elevado a mi derecha y los carriles anchos vacíos, ocurrió. Vi a un anciano caminando en medio del carril central, como si nada. Parecía no escuchar ni ver los autos. Vestía pantalón de vestir negro, camisa clara, sombrero viejo de ala caída, y se apoyaba en un bastón. Caminaba lento, arrastrando un pie. De primera impresión, pensé que era un indigente o alguien con problemas de la vista, pero al ver su actitud, completamente ajena al entorno, me dio otra sensación. No tuve opción. Frené en seco para no llevármelo de frente. El ruido de los frenos resonó fuerte, rompiendo la calma de la mañana. Algunos coches detrás tocaron el claxon. El anciano quedó parado justo frente a mi tráiler, mirándome. Sus ojos eran oscuros, apagados, con una tristeza que me puso la piel de gallina. Le hice señas, bajando la ventanilla, gritando casi: «Señor, quítese, por favor». Pero él no reaccionaba, no se movía, solo me observaba. Duró segundos. Volteé a ver por los espejos laterales para checar si había autos intentando rebasarme, y cuando regresé la vista al frente, el viejo ya no estaba. Me bajé, revisé la parte de enfrente del camión, pensando que tal vez se había caído o que se había movido hacia un lado. Nada, ni un rastro, ni un bastón tirado, ni su silueta en las orillas. Regresé a la cabina con un escalofrío. Avancé lentamente, con la mirada fija al frente, todavía confundido. Y unos metros más adelante, pasando el siguiente cruce, lo volví a ver. Ahora iba por la acera, caminando con la misma lentitud, la cabeza ligeramente agachada. Me detuve otra vez, sin bajarme esta vez, y lo observé pasar junto a un poste de luz. Pero detrás del poste, desapareció de nuevo, como si se hubiera desvanecido en el aire. Esa mañana llegué a mi destino con el cuerpo tenso. Entregué la carga en silencio, sin comentar nada. Me quedé pensando si había sido mi imaginación, si de tanto manejar ya estaba viendo cosas. Días después, mientras esperábamos el despacho de carga en la central, lo platiqué con otros choferes. Apenas lo mencioné, un compañero regiomontano, ya grande, se quedó viéndome serio, casi pálido. Me preguntó: ¿fue en Morones Prieto con Gonzalitos? Asentí, y me soltó lo que hasta hoy me sigue dando vueltas. A ese señor lo han visto varios. Dicen que murió atropellado cruzando ahí mismo hace años, cuando abrieron esa avenida. Lo arrolló un tráiler como el tuyo. Desde entonces se aparece caminando, igual que tú lo viste, solo, vagando entre los carros.
La conversación se quedó en el aire. Cada quien agarró su carga y se fue. Pero yo esa noche, antes de dormir, me quedé recordando su rostro. Ese detalle, los ojos, tristes, apagados, sin reflejo de vida. No era un loco, no era un indigente, era un muerto. Pasaron semanas. Volví a transitar esa avenida varias veces, siempre alerta. Y una madrugada, sin esperarlo, volvió a suceder. Esta vez el tráfico estaba más pesado. Las luces de los coches iban y venían. A lo lejos, entre los reflejos rojos de los frenos y los faros, vi de nuevo la silueta. El mismo sombrero, el mismo bastón, cruzando entre los coches, caminando torpe, pero sin prisa. Los demás vehículos parecían no verlo, como si para ellos no existiera. Frené otra vez, bajé un poco el vidrio y el frío de la madrugada se coló. El anciano se detuvo justo en mi campo de visión, a pocos metros. Levantó ligeramente el rostro y otra vez esos ojos. Esta vez sentí que sí me veía de verdad, que estaba consciente de mi presencia. Quise gritarle, decir algo, pero las palabras no me salieron. Solo apreté el volante con fuerza. Volví a perderlo de vista. Un coche pasó veloz al lado, tocando el claxon, y cuando miré de nuevo, ya no estaba. Las piernas me temblaban. Pasé el resto del viaje con el estómago apretado, sin atreverme a mirar demasiado por los retrovisores. Con el tiempo, supe de otros testimonios. Gente que lo había visto igual, en el mismo punto, siempre de madrugada o al amanecer. Algunos contaban que incluso, si no lo veías cuando él debía aparecerse, significaba mala suerte. Uno de los relatos que más me quedó grabado fue de un conductor de autobuses urbanos que me dijo que, años atrás, durante una madrugada lluviosa, un colega suyo reportó haber frenado para no atropellar a un anciano, describiéndolo igual. Al día siguiente, ese mismo conductor tuvo un accidente grave en el mismo tramo. Empecé a tomar el cruce de Gonzalitos con Morones Prieto con respeto, como si fuera zona de riesgo. Y no era solo por el tráfico, sino por esa presencia. Nunca más lo vi de cerca, pero sí, cada vez que pasaba, mi mirada instintivamente lo buscaba entre las sombras, entre las aceras y los postes. Algunos lo llaman el anciano de Morones, otros simplemente el viejito de la avenida. Pero para los que lo hemos visto, no es un cuento urbano, es algo real, algo que se queda contigo. Una madrugada más, antes de la salida del sol, volví a transitar por allí. Las luces de la ciudad seguían encendidas. El asfalto brillaba húmedo por el rocío. Reduje la velocidad, por costumbre, y en la acera derecha, ahí estaba, parado, inmóvil esta vez. No caminaba, solo me observaba, con su figura casi fundida entre la neblina baja que a veces cubre la ciudad. No toqué el freno esta vez, no me detuve, solo pasé lentamente, cruzando por su lado, sintiendo un escalofrío en la nuca. Al verlo de reojo, noté algo que nunca había percibido antes. El bastón que sostenía no tenía sombra, ni él mismo parecía proyectar ninguna silueta, a pesar de las luces anaranjadas de las farolas. Desde entonces, lo cuento cuando alguien me pregunta si creo en cosas extrañas. Y siempre concluyo igual. No hace falta irse al monte, ni a un panteón, ni a un pueblo abandonado. A veces, el fantasma más persistente está esperando justo en medio de la ciudad, en plena avenida, donde nadie espera ver lo sobrenatural. Cuando manejo por Monterrey de madrugada, ya no me confío. Cada figura cruzando imprudentemente podría ser algo más, algo que no pertenece a este mundo, algo que sigue vagando porque quedó atrapado en el instante final de su vida, como ese anciano que camina una y otra vez por el mismo tramo, buscando quizás un cruce que ya no podrá completar jamás. Visitante nocturno en el parador de Querétaro. Hasta en compañía de otros camioneros, la noche guarda sorpresas en los paraderos.
Me detuve a dormir en un parador de tráileres a las afueras de Querétaro, ya pasada la medianoche. Había varios camiones estacionados y todo tranquilo. Me acurruqué en mi litera, dejando apenas una rendija de la ventana abierta por el calor. No era la primera vez que paraba allí. El sitio se encontraba cerca de la salida hacia San Juan del Río, un lugar estratégico para quienes veníamos desde el norte rumbo a Ciudad de México. Las luces de los postes alumbraban de manera intermitente por fallas eléctricas, creando sombras largas entre los camiones y los pequeños locales cerrados a esa hora. A las 3 de la mañana, el primer golpe llegó, suave, casi tímido, en la puerta de mi cabina. Me despertó de golpe. Aún medio dormido, escuché mi nombre susurrado, pronunciado con voz baja, ronca, justo como cuando un colega llama desde afuera para pedir un cigarro o una herramienta. Automáticamente miré por el retrovisor lateral, esperando ver la silueta de alguien, pero solo estaba la oscuridad mezclada con la tenue luz de los faroles lejanos. Sin pensarlo demasiado, abrí la puerta. Nada, solo el silencio, la brisa cálida de la madrugada y el rumor de un motor lejano. Cerré de nuevo y eché el seguro, ya con el corazón latiéndome más rápido. Pensé que tal vez era el cansancio, que había soñado el golpe y la voz. Me acomodé otra vez en la litera y traté de dormirme, pero la sensación de alerta no me abandonaba. No pasaron más de 10 minutos cuando los golpes volvieron, esta vez más insistentes. 3 golpes secos, seguidos de nuevo de mi nombre, pero ya no desde la puerta del conductor, sino del lado del copiloto. Encendí la luz interior de un manotazo y me incorporé de golpe, sudando frío. La voz era la misma, grave, entrecortada, como si proviniera de alguien que conocía. Miré directamente hacia el cristal del copiloto, y fue allí cuando lo vi. Una cara pálida, casi translúcida, apoyada contra el vidrio, con la frente pegada y la boca apenas separada del cristal. Un rostro conocido, demasiado conocido. Era mi amigo, el mismo que había fallecido un mes antes, asesinado por asaltantes en un tramo de carretera. Lo reconocí de inmediato por la cicatriz en la ceja y el sombrero que siempre usaba. Él me miraba fijamente, inmóvil, como esperando algo. La presión de su frente contra el vidrio dejó un vaho marcado. Solté un grito ahogado y parpadeé. Al abrir de nuevo los ojos, ya no había nadie. Solo quedaba la mancha del vaho deslizándose lentamente por el vidrio, dejando un rastro alargado, como si una mano invisible lo hubiera borrado. No volví a dormir. Me quedé sentado en la litera, con la luz interior encendida, mirando de reojo hacia ambos retrovisores, hacia el vidrio, hacia las sombras del estacionamiento. La mente se me llenó de preguntas que no podía responder. ¿Era un sueño? ¿Una alucinación del cansancio? Pero el vaho seguía allí. Amaneció con lentitud. La primera luz del día pintó de naranja el cielo y la silueta de los camiones empezó a definirse mejor. Bajé de la cabina para despejarme, con las manos temblando. Me acerqué a una pequeña tienda que recién abría. Afuera, un guardia de seguridad tomaba café con otro camionero. Me acerqué y, todavía alterado, les conté lo que había visto, sin darle demasiados rodeos. El guardia solo asintió despacio. No parecía sorprendido. Me dijo que no era el primero al que le pasaba algo parecido. Contó que desde hacía años, desde aquel asesinato, muchos traileros decían haber visto al mismo hombre rondando los camiones de madrugada, golpeando las puertas, susurrando nombres, apareciéndose de repente en los retrovisores o reflejado en los cristales, buscando ayuda. Siempre a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la mañana. El otro chofer agregó que incluso algunos habían optado por no dormir allí, que preferían seguir de largo aunque el cansancio los venciera. Había quienes dejaban ofrendas, cigarros, botellas pequeñas de licor, en el mismo sitio donde había sido hallado el cuerpo del compañero asesinado. Miré hacia el punto que me señalaron. No estaba lejos de donde yo había estacionado mi tráiler esa noche.
Recogí mis cosas y me fui al amanecer, con el estómago hecho un nudo. Durante el trayecto, no podía quitarme de la cabeza el rostro pegado al vidrio, esos ojos apagados, mirándome a través del cristal. Por más que trataba de convencerme de que había sido solo el cansancio, la mancha de vaho seguía ahí, incluso después de encender el aire y limpiar el vidrio con un trapo. Desde entonces, cada vez que paso por Querétaro y cruzo por la salida hacia San Juan del Río, evito ese parador. Prefiero quedarme en estaciones más alejadas, aunque estén menos vigiladas o sean más incómodas. A otros traileros les he contado lo que viví, y más de uno me ha respondido con historias similares, con detalles casi idénticos. Golpes en la cabina, voces susurradas, rostros en el cristal. Hay noches en las que, incluso sin detenerme, me parece escuchar esos mismos golpes a lo lejos, rebotando en el viento que cruza la carretera. En el fondo, uno aprende que no todos los peligros en el camino son de carne y hueso. Algunos se quedan pegados al asfalto, repitiendo una y otra vez el último momento de sus vidas, buscando tal vez la ayuda que no alcanzaron a recibir. Por eso, aunque me gane el sueño, prefiero seguir adelante, con los faros encendidos y el motor rugiendo, alejándome de las sombras que aún rondan los paradores al filo de la madrugada.